Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? Sí, profe, bueno. Bárbaro, gracias. Voy a bajar un cachito el volumen, ahí está. Bueno, vamos a esperar un minutito que se terminen de conectar. Ya no tengo 23. Bueno, la clase de hoy vamos a ver dentro de las instalaciones de agua industrial. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una división en las de uso de agua potable? Por el otro lado teníamos agua de uso industrial y después teníamos agua contra incendio para el sistema de protección contra incendio. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a ver es una introducción un poco larga de la combustión, la mecánica de la combustión, para que entendamos por qué nos interesa usar agua como agente extintor. Y después vamos a ver cuáles son las... Es bastante, digamos, el tema es un tema muy largo, es toda una especialidad, pero vamos a ver cuáles son los parámetros de diseño o los criterios de diseño para una red de protección contra incendio a base de agua. Redes de agua las saben calcular porque tuvieron la clase pasada, vimos cuál es la metodología para calcular una red de agua. Estas también son redes de agua, o sea que la forma de cálculo desde el punto de vista de la mecánica de los fluidos es la misma. Lo que pasa es que los parámetros de diseño son otros. Entonces los parámetros de diseño en una red de agua potable o una red de agua de proceso o una red de agua de enfriamiento estaban definidas en el caso de enfriamiento, por las máquinas, qué presión requiere la máquina, qué caudal requiere la máquina, el intercambiador de calor de la máquina. En el caso de agua potable, cuántas personas tenemos, cuánto dice la ley de higiene y seguridad que debe preverse por persona, por jornada, mientras que en las instalaciones contra incendio eso va a estar determinado por normativa específica que va a definir cuáles son los caudales, cuáles son los tiempos de funcionamiento y las presiones necesarias en nuestro sistema. Entonces lo va a definir la normativa. Bien, vamos a poner grabar. Ahora sí. Y vamos a compartir pantalla. Vamos a achicar esto. Ahí está. Bueno, entonces arranquemos. Vamos a hablar primero sobre el proceso de la combustión. Primero tengo que saber cómo funciona la combustión para saber cómo cortamos esa combustión y después para entender por qué usamos agua para cortar esa combustión. Bien, entonces, fuego y combustión. El fuego es técnicamente una forma de combustión. ¿Y a qué llamamos combustión? Decimos que la combustión es una reacción química en cadena que libera energía, entonces una reacción exotérmica, o productos que provocan reacciones sucesivas del mismo tipo. Esto es que se realimenta y progresa en el tiempo. El fuego es un proceso de oxidación rápido y en cadena que va acompañado de la evolución de calor y luz en distintas intensidades. El tiempo que tarda en suceder una reacción determina el tipo de reacción que se observa. Las más lentas son las reacciones de oxidación, mientras que las más rápidas son las deflagraciones, detonaciones y consecuentes explosiones. No vamos a entrar en esa particularidad, pero les comento simplemente que técnicamente una explosión es una consecuencia mecánica de la destrucción de un
recinto, un recipiente, un contenedor, al no tener la capacidad de o bien soportar una sobrepresión o no tener la capacidad de aliviarla. Entonces, cuando un contenedor se destruye por sobrepresión, se produce una explosión. Esta puede ser producto de una combustión o no. Puede ser una explosión que se provocó por sobrepresión de aire comprimido, sobrepresión por vapor o sobrepresión por la combustión interna de algún gas o algún producto. El inicio de una combustión requiere la conversión del combustible a su estado gaseoso por calentamiento. Para cualquiera de los tres estados, sea sólido, líquido, gaseoso, bueno, si se encuentra en estado gaseoso no hay ninguna conversión, pero si se encuentra en estado sólido o líquido, el combustible debe convertirse a gas o a fase gaseosa para poder quemarse o para poder producirse este proceso que llamamos combustión. Entonces, bueno, vamos a hablar de los sólidos y de los líquidos y cuál es el proceso por el cual estos se convierten. Pero me adelanto y les hago el comentario. Para que se produzca la combustión tenemos que juntar una serie de elementos y que mantengan una relación muy particular entre ellos. Esta serie de elementos están reunidos en lo que se llama el tetraedro de fuego. Entonces tenemos por un lado calor, el oxidante o comburente, el combustible y la reacción en cadena. En el caso de el combustible y el comburente o el oxidante, tienen que estar mezclados en una relación particular. Entonces, si el comburente, que es el oxígeno, es un gas, para que se mezcle con el combustible también tiene que ser un gas. Entonces, ya sea sólido o líquido el combustible, debe convertirse a fase gaseosa antes de mezclarse con el oxidante. ¿Cómo se convierte? Bueno, ya en un ratito vemos cuáles son los procesos de conversión de los sólidos y los líquidos. Este esquema que denominamos el tetraedro de fuego indica los distintos elementos que componen esa reacción química que llamamos combustión. Para que se produzca la combustión, tiene que haber una relación particular entre esos elementos. Para bloquear la combustión, que es lo que me interesa a mí, debo bloquear algunos o varios de estos elementos y la combustión deja de desarrollarse. Entonces, las mecánicas o los mecanismos de extinción, sea cual fuere el agente extintor, se basan siempre en bloquear uno o varios de estos elementos que componen el tetraedro de fuego, ya sea el combustible, ya sea el comburente, el calor o la reacción en cadena. Veamos un poco más en detalle cada uno de los elementos. El oxígeno. Dice, los agentes oxidantes son aquellos materiales que ceden oxígeno u otros gases oxidantes durante el curso de una reacción química. Los oxidantes no son combustibles en sí, pero hacen que se produzca una combustión cuando se combinan con un combustible. Existen otras sustancias que entran en esta categoría, como son los bromato, bromina, clorato, clorina, peróxido, ácido nítrico, etc. Entonces, el oxígeno no es el único oxidante. Sí es el más común, el que está disponible a la altura de la atmósfera donde estamos nosotros, que nos rodea, y que en el caso de un incendio industrial, justamente es el agente oxidante que va a intervenir en esa combustión. El oxígeno está presente en el aire en un 21%, y a temperatura ambiente la combustión puede seguir
con concentraciones de oxígeno tan bajas como el 14%. Entonces, en el caso de lo que se llama fuegos confinados, puede haber una disminución de oxígeno y seguir adelante esa reacción a pesar de la baja concentración de oxígeno. En cuanto al combustible, es el material o la sustancia que se oxida o arde en un proceso de combustión. En términos científicos, el combustible en la reacción de combustión es el agente reductor. En el proceso de combustión intervienen dos factores clave relacionados con el combustible: su estado físico y su distribución. O sea, en el caso de los combustibles nos interesa su estado físico y cómo está distribuido. Los combustibles se encuentran en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Una de las consideraciones iniciales con respecto a los combustibles sólidos es el área de superficie del material en relación a su masa. Cuanto más grande sea la sea la superficie del área en relación a la masa determinada, más rápido será el calentamiento del material y el incremento de la velocidad de la pirólisis. Aquí hemos introducido un nuevo término que se llama pirólisis. Entonces, aclaremos este párrafo. En el caso de los combustibles sólidos, nos interesa su relación de superficie con respecto a la masa. Si yo tengo un cubo de 1 kilo de madera con una forma compacta, y ese mismo cubo lo paso por una aplanadora y hago una hoja de madera, una tela finita con una superficie mucho mayor, y es el mismo kilo de madera, la velocidad de combustión en esa hoja va a ser mucho más rápida que en el cubo, por una cuestión de la relación de superficie que tiene para el intercambio de calor. Y lo que va a producir es un incremento en la velocidad de la pirólisis. La pirólisis es un proceso de descomposición de un sólido por efecto del calor. Entonces, mediante el calor, un sólido se descompone y genera vapores, emite vapores con las sustancias componentes de ese sólido que se mezclan con el oxígeno y que en presencia de la energía de activación producen la combustión. Entonces un sólido se quema primero por calentamiento emitiendo vapores, y esos vapores entran en combustión, y si la cantidad de energía que genera da un balance positivo, esa combustión se mantiene en el tiempo. Si no, se detiene. Entonces, el sólido, para poder quemarse, necesita convertirse en vapor. ¿Y cómo se convierte en vapor? Mediante la pirólisis. También con respecto a la forma, en el caso de los sólidos, si el combustible sólido se encuentra en posición vertical, la propagación del incendio será más rápida que si estuviera en posición horizontal. Esto es debido al incremento de la transferencia de calor por convección y el contacto directo con la llama, adicional a la conducción y la radiación. Entonces, en el caso de los sólidos, es importante también la posición del mismo, porque en una posición puede favorecer los mecanismos de transferencia de calor, que son la convección, conducción y la radiación, y quemarse más rápido. En cuanto a los líquidos, cuando ocurre un derrame, el líquido asumirá la forma del suelo, esto es, alargado, fluirá y se acumulará en las áreas más bajas. Resulta interesante observar que la mayoría de los líquidos inflamables tienen una gravedad específica menor que 1. No sé si se acuerdan cuando vimos, no sé si vimos con ustedes con mecánica, bueno, gravedad específica es la relación que hay entre la densidad de un líquido particular y la del agua. Si multiplicamos ambos por la aceleración de la gravedad, es la relación que hay entre los pesos específicos, entre el peso específico del líquido y el peso específico del agua.
Si su gravedad específica es menor que 1, quiere decir que es más liviano que el agua. Por lo tanto, va a flotar. Entonces, la mayoría de los líquidos inflamables, con respecto al agua, son más livianos y flotan. Esto genera un problema en la selección o en la mecánica de la combustión, de la extinción. ¿Por qué? Porque volvamos un segundito al tetraedro de fuego. Nosotros decimos que en la combustión tenemos estos elementos. Si yo quiero bloquear la combustión de un combustible sólido, por ejemplo, no puedo bloquear el oxígeno porque está rodeado de aire el bloque de madera que se está quemando. El combustible, bueno, está confinado a una cantidad determinada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo bloquear el calor. Entonces le voy a proyectar agua que tiene una capacidad de transferencia de calor espectacular. Esa agua, al entrar en contacto, se va a evaporar, va a tomar calor, le va a restar energía al fuego y va a reducir ese calor hasta un punto tal que bloquee esta reacción de combustión y el fuego se apaga. Entonces yo le echo agua al fuego y lo apago. ¿Por qué? Y bueno, porque lo enfríe. Le quité calor y corté uno de los elementos de este tetraedro de fuego. Ahora, en el caso de un líquido, esté incendiado en el piso, le proyecto agua a ese fuego de ese líquido incendiado. ¿Y qué ocurre? Como es más liviano que el agua, flota. El agua se va abajo y ese líquido combustible sigue en contacto con el oxígeno, entonces mantiene la combustión. Entonces, proyectándole agua, no tengo forma de apagarlo. Entonces, la mecánica de extinción para un líquido combustible será distinta que la de un sólido. Entonces voy a tener que, hablando mal y pronto, poner una manta, una tapa que separe el oxígeno del combustible. ¿Cómo voy a hacer esa tapa? Lo voy a hacer con una forma que es usando espuma. Vamos a proyectar una espuma mecánica que va a generar una película que va a evitar que el combustible entre en contacto con el oxidante. Entonces se va a sofocar y vamos a cortar la combustión. Entonces, fíjense que ya sea sólido o líquido, las mecánicas son distintas de la extinción, pero siempre basados en qué, en cuál de los elementos puedo yo bloquear del tetraedro de fuego. Bien, la solubilidad de un líquido combustible en agua también es un factor importante porque hay líquidos combustibles que pueden mezclarse en agua y la volatilidad o facilidad con la cual un líquido genera vapores tendrá influencia en la labor de control del incendio. Bueno, también es importante saber qué tasa de generación de vapores tiene un líquido combustible. Hay unos que generan vapores muy fácilmente y otros no tanto. Está en función de cuál es la temperatura de ebullición, o sea, qué temperatura pasa en la fase gaseosa. Y muchos de esos, las temperaturas son a temperatura ambiente o menores todavía. La segunda fase, en el inicio de la combustión, es la mezcla de los vapores del combustible con el oxidante. Bueno, esto lo hemos comentado. La mezcla de los vapores combustibles y el aire debe estar dentro de los rangos de inflamabilidad. Los límites superiores e inferiores de concentración de vapor en aire permitirá la propagación de la llama cuando entre en contacto con la fuente de ignición. El rango de inflamabilidad varía con el combustible y con la temperatura ambiente. Generalmente están dados a 21 grados. Entonces, cada combustible tendrá sus rangos de inflamabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación de mezcla aire-combustible está determinada por el tipo de combustible. Depende de qué material estemos hablando, será la relación aire-combustible que requiera para la combustión. El fuego se manifiesta de dos maneras básicas, con llama o incandescente. La combustión con llama está representada por el tetraedro de fuego, que es el que hemos visto en el gráfico,
mientras que la incandescente o superficial se representa por el triángulo de fuego. Esto es combustible, calor y oxígeno. No existe la reacción en cadena. El tercer elemento en nuestra combustión es el calor. El calor es el componente energético del tetraedro de fuego. Cuando el calor entra en contacto con el combustible, la energía hace que la reacción de combustión continúe de los siguientes modos. Primero, provoca la pirólisis, que ya explicamos de qué se trata, o la vaporización de los combustibles, sean sólidos o líquidos, y la producción de vapores o gases capaces de ignición. Entonces, lo primero que este calor produce es la conversión de fase del combustible a la fase gaseosa para poder mezclarse con el oxígeno. Proporciona la energía necesaria para la ignición, causa la producción e ignición continua de los vapores o gases combustibles, de modo que la reacción de combustión pueda continuar. Esto es, una vez que se produjo esa ignición y se liberó calor de esa reacción, ese calor tiene que volver a producir nuevamente nuevos vapores que se vuelvan a mezclar y se vuelvan a quemar. Como les decía, si esa tasa de calor es positiva, esa combustión avanza en el tiempo. Si esa tasa de calor es negativa, entonces si se va enfriando, cada vez tiene menos capacidad de generar vapor y de regenerarse, entonces la combustión se corta. Es por eso que una de las mecánicas de extinción es enfriar, quitarle calor. Y por último, el último de los componentes de ese tetraedro es la reacción química en cadena. La combustión es una reacción compleja que necesita un combustible en estado gaseoso o de vapor, un oxidante y energía calórica combinados de forma muy específica. Una vez que se produce la combustión con llama o el fuego, este solo puede continuar si existe energía calórica suficiente que produzca la formación continua de vapores o gases combustibles. Este tipo de reacción se denomina reacción en cadena. La reacción química en cadena y la propagación relativamente rápida son los factores que distinguen el fuego de las reacciones de oxidación lenta. Entonces, las reacciones de oxidación lenta no tienen reacción en cadena, no tienen llama. Las combustiones rápidas o las reacciones de oxidación rápidas tienen reacción en cadena. Unas se describen por el triángulo de fuego, otras por el tetraedro de fuego. Y así llegamos a la clasificación de los tipos de fuego. Esta es una estandarización que varía de región en región, pero esta es la más aceptada a nivel global. Se clasifican, o las clases de fuego, en 5 tipos fundamentales. Clase A son los fuegos que involucran materiales orgánicos sólidos en los que pueden formarse brasas, por ejemplo, la madera, el papel, cartón, paja, carbón, etc. Los clase B son fuegos que involucran líquidos inflamables y sólidos fácilmente fundibles por acción del calor, por ejemplo, los sólidos licuables. Dentro de este rubro podemos encontrar todos los hidrocarburos, alcoholes, parafinas, ceras, etc. Los clases C son fuegos que involucran a los equipos eléctricos energizados, tales como electrodomésticos, interruptores, cajas fusibles, tableros, etc. O sea, esta clasificación, esta clase de fuegos son fuegos en los que corremos riesgo de electrocutarnos si proyectamos algún agente extintor que sea conductor de electricidad, conductor eléctrico. Por lo tanto, en el caso de la protección para este tipo de riesgos, debemos usar agentes que no sean conductores. Los clase E son fuegos deflagrantes, generan fuerte llama
que avanza en metales alcalinos y alcalinos térreos, como así también en polvos metálicos. Combustionan violentamente, generalmente con llama muy intensa, emiten fuerte radiación calórica y desarrollan muy altas temperaturas. Sobre este tipo de fuegos no debe utilizarse el agua, ya que ésta reacciona violentamente. Ese es el caso de, por ejemplo, el sodio férrico. El sodio reacciona violentamente con el agua. Entonces, en una planta, en un depósito, en un proceso donde tenemos metales combustibles como el magnesio, el polvo de aluminio, circonio, titanio, potasio, etcétera, no podemos tener extinción a base de agua porque sería contraproducente, produciríamos daños mucho mayor y mucho más peligroso de lo que queremos proteger. Y por último, una clasificación más moderna, un extra, digamos, que apareció después, que son los fuegos clase K, y se los separó porque existía gran dificultad para la protección de las freidoras en las cocinas industriales. Por eso se genera una categoría extra y que se extingue también con elementos distintos a los sólidos o los líquidos que se tenían en cuenta antes. Se llama clase K por kitchen, que significa cocina en inglés. Las indicativos de los tipos de fuego los van a ver en los matafuegos, en tableros, en distintas señalizaciones como triángulo para sólido, B para los líquidos, C eléctricos, el círculo, estrella para los D y hexágono para los K. Y fíjense, una tabla concreta y simple de los distintos agentes extintores, están reunidos los más utilizados, los más conocidos, en comparación con las clases de fuego. Veamos, nosotros estamos hablando hoy de instalaciones de protección contra incendio a base de agua, porque estamos dentro del tema que es instalaciones de agua industrial. Entonces, fíjense, el agua como agente extintor es aplicable ¿para qué? Y para los sólidos, básicamente. Para todo lo que sean fuegos en sólidos, el agua es el principal agente extintor. Para líquidos combustibles, no como elemento de extinción, sí como enfriamiento, se puede usar, por eso acá no está como enfriamiento de tanques, para evitar otros fenómenos más peligrosos. Por eso acá dice que no. Fíjense en el caso de espumas, esta es la más conocida, que son las AFFF, Aqueous Film Forming Foam, o sea, espuma formadora de película acuosa. Para sólidos y para líquidos combustibles, los polvos químicos, los potásicos, son utilizados para este tipo de riesgos. Los ABC para todos menos las freidoras y cocinas industriales. Extinción por gases, el más conocido es el CO2, no para sólidos, sí para todos estos. La mecánica de extinción no es el enfriamiento, ya que el CO2 no tiene capacidad refrigerante, sino lo que hace es desplazar el oxígeno. Entonces, en un recinto cerrado, que yo tengo, por ejemplo, un fuego eléctrico, tengo un data center, un centro de cómputo de 200 computadoras, proyectar agua en funcionamiento de este data center provocaría daños. De la misma forma que también acá, si bien dice que sí, en ese caso proyectar polvos químicos producen daños porque corroen los materiales eléctricos. Entonces, ¿qué se hace? Se provoca la sofocación. Se inyecta un gas de forma tal que ocupe el volumen y que desplaza el oxígeno que hay en el ambiente y genera una concentración determinada de ese gas, reduciendo la concentración de oxígeno. De esa forma se corta la combustión, porque como vimos en el tetraedro de fuego, si cortamos
el aire, que es uno de los elementos de este tetraedro, la combustión se corta. Luego tenemos polvos secos, que sí se utilizan en los fuegos en cocinas industriales. Bien, habiendo hecho esta introducción de la combustión, los mecanismos de combustión y por qué nos interesa usar agua como agente extintor, veamos ahora un poco los sistemas basados en agua, o sea, sistemas de extinción a base de agua. Los sistemas que funcionan a partir de agua, siempre hablando de sistema de protección contra incendio, son las redes de mangueras e hidrantes, las redes de rociadores o sprinklers y los sistemas a base de espuma, que son primos de los otros dos. Toda red de agua contra incendio constituye una instalación básica integrada por los siguientes componentes. Una fuente de abastecimiento de agua. Hasta ahora las otras instalaciones de agua que hemos visto también todas tienen una fuente de abastecimiento de agua, solo que esta va a cumplir con ciertos parámetros de diseño que las otras no necesitan. Una red de distribución, esto es las cañerías que nos lleven desde la fuente de suministro hasta los elementos de lucha contra el fuego. Y el tercero es el equipamiento de lucha contra el fuego. Esto es las mangueras con sus lanzas, los rociadores, etc. Los dos primeros componentes son comunes a todo sistema que operan sobre base de agua, siendo el último de los componentes específico. Esto es, si son mangueras, si son rociadores, dependerá la instalación. De la misma forma que un sistema a base de espuma, las dos primeras van a ser también iguales y el último elemento será un elemento de lucha contra el fuego para espuma que tendrá además un proporcionador que mezcla la cantidad de espumígeno determinada para producir la espuma. ¿Qué requerimientos debe contar o debe cumplir una fuente de abastecimiento de agua contra incendio? ¿Se acuerdan? Como ya dijimos, en el caso de el agua potable, el agua de proceso, el agua de refrigeración, tenían que cumplir ciertos requisitos. En el caso de las fuentes de abastecimiento para el incendio, debe cumplir estos y deben ser de cumplimiento simultáneo, o sea, todos. Debe ser de provisión constante, de provisión automática. Ya vamos a hacer una aclaración por qué automática. No se debe ver afectado por sequías o heladas, sin elementos sólidos que obstruyan la red. Debe ser controlable por el usuario y la protección. Debe estar dotada de avisadores de falta de presión y de reserva de agua. O sea, tienen que indicarme en caso de que no tengo la cantidad de agua suficiente. Con capacidad suficiente para proveer el caudal máximo a la presión más desfavorable. Que la falta de suministro de energía no afecte la continuidad del servicio, o sea, tiene que ser independiente del suministro de energía. Si tengo un corte de energía, en el caso, por ejemplo, de la red de agua pública, si se corta la energía en la planta de bombeo, no tengo agua, entonces tengo que independizarme de eso. Que cuente con la reserva necesaria y exclusivo para la red de incendio. En este caso, el agua contra incendio, el volumen de agua que yo necesito para mi instalación, para proteger mi instalación, es de uso exclusivo. Esto es, toda esa agua para incendio es de uso nada más que para la red de incendio. No lo puedo usar para otros servicios. ¿Por qué? Porque en el caso que ocurra un siniestro, tengo que tener disponibilidad de esa agua. ¿Qué datos necesarios para dimensionar la fuente de abastecimiento necesito? El caudal que va a consumir mi sistema, la presión y
la autonomía de servicio. Aquí aparece un parámetro que es la autonomía. El caudal, por sumatoria de las necesidades de cada sistema, funcionando simultáneamente, el mayor de los sistemas a abastecer. ¿Qué quiere decir esto? El mayor de los sistemas a abastecer es el que rige el caudal. Si yo tengo un predio industrial, tengo una planta que tiene 3 edificios, de los cuales uno es un depósito de plásticos, el otro es una oficina y el otro es la planta de producción. Y están segregados entre sí, están separados. El edificio de mayor riesgo va a ser el depósito de plásticos. Entonces, mi reserva de agua va a estar regida por ese riesgo, por el mayor de los riesgos, porque si puedo proteger el mayor, puedo proteger los menores. No es que tengo que tener una reserva para la suma de todos los riesgos. ¿Por qué? Porque un incendio va a ocurrir en algún punto y se va a propagar. Entonces, o se incendian las oficinas y se propaga, o se incendia la planta, o se incendia el depósito. Si se incendian los 3 simultáneamente, eso no es un incendio. Eso es o un atentado o me están bombardeando. Y la normativa no prevé en este caso esos escenarios. Son escenarios para protección contra el fuego a base de un modelo clásico de propagación del fuego. El caso de la presión es la mayor requerida en el punto más desfavorable respecto al suministro, que tener en cuenta la suma de las pérdidas de carga, o sea, de las cañerías y los accesorios, y la diferencia altimétrica. O sea, la presión será en función del punto donde debo proveer el fluido, la más desfavorable, y se calculará o se estimará esa presión igual que cualquier red de agua, como hemos visto en la clase pasada, la otra, la anterior. En el caso de la reserva, surge como producto del caudal y el tiempo de funcionamiento del sistema. Ambos términos son definidos por normativa. Entonces, ¿qué aparece acá de novedoso? Hasta ahora, caudal y presión es una red de agua común y silvestre, solo que tiene ciertas características. Pero aparece lo que se llama el volumen de reserva de agua, que está vinculado con el caudal y el tiempo de funcionamiento del sistema. ¿Cuánto tiempo va a funcionar mi sistema? El producto del caudal por el tiempo me va a dar el volumen de agua requerido. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Ese tiempo va a estar definido por normativa. Y también ya lo vamos a ver más en detalle. Entonces, se define como fuente de abastecimiento aquellos suministros que puedan garantizar con autonomía esperada el caudal necesario, como mínimo, dado que la presión puede lograrse por otros medios, esto es por bombas. Aunque si es de forma simultánea, mejor. Las fuentes disponibles son fuente de suministro público, fuente inagotable de superficie, fuente inagotable subterránea. Si cumple con los requerimientos que vimos en la filmina anterior, son aprobables. Y las preguntas a formularse en este caso serían: ¿a través de ellas se garantiza el servicio de la autonomía, la exclusividad, el caudal y la presión? Si cumple, bien. Si no cumple, voy a tener que acumular una determinada cantidad de agua, que es la que me indique la normativa, porque las fuentes de suministro no son capaces de garantizarme ese volumen de agua. Si no hay garantía en la autonomía y en la exclusividad, se debe resolver mediante un depósito alimentado de la red pública con una capacidad tal que satisfaga la autonomía, mientras que el caudal y la presión pueden obtenerse mediante una estación de bombeo. Entonces tenemos depósitos en altura, a nivel o subterráneo, al igual que todas las instalaciones de agua. El tipo de depósito, bueno, variará en función de condiciones de
cuánto es el volumen, o sea, una valoración técnica económica. Ya vamos a ver distintas tecnologías de construcción. Y uno de los requerimientos, el segundo que vimos en esa lista de requerimientos, era el de que el sistema debía ser automático. Esto implica que debe tener algún tipo de automatismo que permita que el sistema se ponga en funcionamiento cuando yo requiero el agua contra incendio. Esto es, tengo un principio de incendio, abro la caseta equipada, saco la manguera con la lanza, estiramos la manguera, nos ponemos en posición, va un operador, abre la válvula, y cuando abre la válvula tiene que empezar a circular el agua y salir el chorro de agua por la lanza para poder proyectar el fuego que cumpla con el caudal y presión definido por la normativa. ¿Esto cómo sucede? Entonces, sucede a través de un equipo de bombeo que bombeará esa presión y ese caudal. Pero ¿por qué? ¿Cómo hago para que arranquen automáticamente las bombas? Bueno, mediante un automatismo. ¿Y ese automatismo cómo es? Es hidráulico. Entonces, esto implica que la red debe estar presurizada, dado que frente a una caída de presión de la red, por activación ya sea de un rociador, apertura o un hidrante, del sistema de extinción, debe arrancar las bombas. Entonces, mi red de agua está presurizada permanentemente con una bombita, una bomba jockey y una bomba de presurización. Cuando se abre el consumo para apagar el fuego, circula un caudal determinado, cae la presión, y cuando cae la presión se activa un presostato, un interruptor controlado por presión, que da una señal de arranque en las bombas. Esto es, digamos, de forma simple, cómo funciona ese automatismo. Tenemos toda una clase que es sobre las salas de bomba, pero no sé si llegamos a verlo. Los parámetros caudal y tiempo, o sea, para poder determinar la autonomía de mi sistema, se establecen en función del riesgo a proteger y de si el sistema es de protección, de control o de extinción. Todo esto está definido directamente por normativa. Ya vamos a ver alguna normativa. Principalmente para los sistemas de extinción a base de agua, de mangueras, entonces mangueras hidrantes, en nuestro país, más bien en nuestra provincia, usamos dos normativas. Hay una que es internacional, que está difundida en todo el planeta, que es la NFPA 14. NFPA son las siglas de National Fire Protection Association, o sea, Asociación Nacional de Protección contra Incendios, en Estados Unidos, tiene un siglo de existencia, y es una organización que tiene laboratorios de ensayo y genera normativa, 300, 400, 500 normas específicas de protección contra incendios. En el caso de la guía del CIR, del Círculo de Ingenieros de Riesgo, es tomando una norma IRAM existente y adaptándola a instalaciones industriales, generaron ciertas modificaciones y compatibilizándola con el FPA para que sea aplicable fácilmente. Nosotros vamos a ver ahora un poquito esta guía del CIR, que es una normativa de diseño bastante simple y práctica de aplicar. Pero antes terminemos de ver unas cuestiones de los tanques de almacenamiento. Los materiales para los tanques de almacenamiento de agua, para nuestra cisterna, una vez que determinamos el volumen de agua que debemos acumular, existen distintos tipos de materiales, desde cisternas de hormigón armado, tanques de mampostería, con vigas y columnas de arriostramiento. Una bomba, por ejemplo. ¿Cómo? Tanques metálicos, tanques australianos, tanques de materiales de fibra y tanques de material plástico.
¿Cuál va a ser la selección que hagamos nosotros para nuestro sistema? Y es una valoración técnica económica en función de distintos parámetros, principalmente del volumen de agua. Para pequeños volúmenes, los de material plástico, PRFB, etcétera, son mucho más eficientes. Para grandes volúmenes, iremos a tanques de hormigón, o de mampostería, o metálicos. Comparando, por ejemplo, a igual volumen tanques metálicos con respecto a tanques de hormigón o cisternas de hormigón, los parámetros para comparar van a ser ya distintos de solamente el costo. Van a ser, por ejemplo, la disponibilidad del material. Si yo tengo que construir una cisterna de gran tamaño en una planta que está en el medio del campo, es muy probable que no tenga disponibilidad de hormigón elaborado, que llegue un camión, un mixer con el trompito a proveerme el hormigón para hacer el tanque. Entonces, en ese caso es más práctico un tanque metálico. Otro parámetro, por ejemplo, que no tiene que ver con el volumen de agua, son cuestiones normativas municipales, por ejemplo. En la ciudad de Córdoba, las construcciones en hormigón o en mampostería se toman como metros construidos cubiertos, mientras que las metálicas, plásticas, no. Entonces una planta industrial que tiene su uso del suelo prácticamente al límite, construir una cisterna de hormigón equivaldría a ampliar la planta. Por lo tanto, si tiene saturado su uso del suelo, no puede ampliar más metros cuadrados, tendría una penalización municipal. Mientras que los tanques metálicos no. Entonces, tiene que construir el tanque metálico. Ejemplo de eso, bueno, este es un plano de constructivo, un tanque metálico. Aquí les muestro. Este es un caso justamente que en un principio se iba a construir una cisterna de hormigón, pero por cuestiones municipales se tuvo que pasar a metal. Es una autopartista, es un tanque de 350.000 litros de uso exclusivo para incendio. Pero en un segundito que cerramos esta. Entonces, les decía que los parámetros de diseño de una instalación de agua contra incendio están definidos por normativa. Esta es una de las normativas de aplicación, que digo, la guía del CIR. El apunte está también. ¿Y cómo es la lógica para todas las normativas de incendio? Siempre se parte de lo que se llama un encuadramiento de riesgo. O sea, siempre se encuadra el riesgo, se define qué riesgo tengo y en función de ese riesgo se establecen los parámetros de diseño. En el caso de la guía del CIR, establece distintos riesgos que son, por ejemplo, actividades de riesgo leve. Se incluyen en esta categoría las actividades caracterizadas por la inexistencia de almacenamiento, o sea, no hay almacenamiento, y la ausencia de manufacturas o procesos industriales. Se trata de establecimientos con carga de fuego baja y riesgos intrínsecos muy bajos. Por ejemplo, hospedaje para hotel, clubes deportivos, establecimientos religiosos, establecimientos de enseñanza, etc. Actividad de riesgo leve. Riesgo moderado grupo 1. Bueno, materiales con mayor combustibilidad, etcétera. Por ejemplo, fábrica y ventas de baterías, fabricación y ventas de artículos del hogar, cines, fábricas de cal y cemento, frigoríficos, fundiciones, hilanderías, fábrica de ladrillos, lavandería, etcétera. Actividad riesgo moderado grupo 2 comprende a los depósitos e industrias que en función de sus procesos, materias primas y productos elaborados o almacenados adquieren características de fácil combustibilidad, siendo relativamente difícil de combatir un incendio. Ejemplo, elaboración de alimentos para animales, elaboración de almidón y derivados, artículos para el hogar, fabricación, etcétera, aserraderos, astilleros,
fábricas de motos y automotores, etcétera, molinos cerealeros, etcétera. Y luego, por último, tiene riesgo alto. Inflamables, combustibles líquidos, etcétera. Depósitos de algodón en fardo, fábricas de barnices y pintura, pirotecnia, manufactura de explosivos y pirotecnia, envasado de aerosoles con gases inflamables, etcétera. Entonces, clasifica 4 tipos de riesgos en función de qué? En función de la actividad que se desarrolla en la industria. ¿Y qué hace con eso? Con eso toma en función del área que ocupa, el área de riesgo, la superficie de riesgo, que se obtiene como la sumatoria de la superficie cubierta total y la superficie descubierta en las plantas de proceso y depósito al aire libre, nos lleva a esta tabla 4.2, que es la que sirve para determinar el caudal de agua para el sistema. Entonces, en función de un encuadramiento de riesgo, primero, ¿qué actividad se desarrolla? ¿Es un riesgo leve, moderado 1, moderado 2, riesgo alto? ¿Cuántos metros cuadrados tiene de superficie la planta? Bien, con esos datos, entonces dice determinación del caudal de agua para el sistema. Para el cálculo del caudal mínimo requerido por el sistema de incendio, se tendrá en cuenta un caudal de 500 litros por minuto por boca de incendio abierta. O sea, toma que cada boca de incendio, o sea, cada manguera, esta es una normativa para sistemas de manguera, no es para rociadores, toma un caudal de 500 litros por minuto. Entonces, fíjense que define para los distintos tipos de riesgo y las distintas superficies cuáles son los caudales totales que debe suministrarse al sistema. Por ejemplo, un riesgo moderado grupo 1 y que tenga 5.000 metros cuadrados de superficie, dice que el caudal debe ser de 1.000 litros minuto. Como ya sabemos, si acá para cada manguera o para cada boca son 500 litros minuto, quiere decir que acá nos está pidiendo una simultaneidad de 2 mangueras abiertas. O sea, tengo que proveer un diseño de 2 mangueras funcionando. ¿Y qué aparece aquí, en esta columna? El tiempo en minutos. Esto es la autonomía de funcionamiento de mi sistema. Entonces, dependiendo del tipo de riesgo, leve, moderado 1, grupo 2, alto riesgo, me va a dar una autonomía. ¿Y qué pasa si yo multiplico el caudal que me pide por esta cantidad de minutos, 1.000 litros minuto, por 45 minutos? Me dice que para este tipo de riesgo, que es el que yo estoy en principio calculando para mi planta, requiero un volumen de agua de 45.000 litros. Entonces, el tamaño de mi cisterna, el tamaño de mi tanque de agua exclusiva para incendio, será de 45.000 litros. Si mi tipo de uso es moderado grupo 2, y bueno, será y tiene 5.000 metros cuadrados, será de, ya les digo, de 90.000 litros. Acá esta tabla está lo mismo que esto, solo que ya multiplicó los volúmenes. Entonces, fíjense, recapitulamos una vez más. Los parámetros de diseño de una red de agua contra incendio parten siempre de una normativa que define en función de los riesgos, sea por los tipos de combustible que tengo, por la actividad que se desarrolla, cuáles son los parámetros de diseño. Me va a decir los caudales y los tiempos de autonomía. El producto del caudal por el tiempo de autonomía me va a decir cuál es la reserva o el volumen de agua para mi instalación. El resto de cálculo es mecánica de los fluidos, es calcular una red de agua como vimos en la otra clase por Hassen-Williams, Darcy-Weisbach, como la más les guste. Se calcula exactamente igual, solo que tengo que partir de algún parámetro de diseño. Los parámetros de diseño salen de acá. Y fíjense la presión, porque ahora sabemos el caudal,
sabemos la autonomía que nos define el volumen de agua contra incendio, cuánta agua tenemos en nuestro tanque. La presión de la bomba de incendio será tal que se pueda lograr una presión residual mínima de 5 bares en la boca de incendio de posición hidráulicamente más desfavorable, considerando la cantidad de bocas abiertas con el caudal correspondiente por cada boca que se indica en la tabla 442. Habíamos dicho que cada boca tiene 500 litros por minuto. Si nos pedía para este riesgo que estábamos nosotros buscando 1000 litros minuto, quiere decir, acá está la simultaneidad, 2 bocas. Entonces, para el ejemplo que estoy haciendo, dice que debo prever en mi diseño que tengo que tener 2 bocas simultáneas con una presión de 5 bar y cada una un caudal de 500 litros por minuto. O sea, ya me dio todos los parámetros de diseño. Yo trazo mi red para que el largo de las mangueras pueda cubrir toda mi planta, y con eso ya tengo la cobertura por superficie. Trazo la red que conecte todas esas bocas de suministro y tengo que verificar que la más lejana, las 2 más lejanas en este caso, tengan una presión de 5 bar para un caudal de 500 litros por minuto cada uno. Bien. Que ahora tenemos las 9. Bueno, no les voy a avanzar más porque si no tenemos que ir a ver salas de bomba y eso es medio complicado. No vamos a terminar. ¿Dudas sobre esto, chicos? Se fue entendiendo todo, profe. Bueno. Sí, soy bastante reiterativo, bastante pesado y hago hincapié. Porque quiero que, bueno, teniendo claro cuál es el concepto, cuáles las ideas, el resto es simple. El resto es hacer un cálculo hidráulico. Pero el problema, digamos, lo complejo de esto es saber de dónde salen los parámetros de diseño. Si yo sé de dónde salen los parámetros de diseño, el resto es hacer un cálculo hidráulico igual que una red de agua común y silvestre. Con respecto al que pregunta sobre las grabaciones, denme un segundito. En el chat les pongo el ¿cómo era? Facultad Regional Córdoba, utn.edu.ar. Mándenme a ese mail, mándenme un correo y yo le voy a reenviar el link que me da Zoom para que puedan acceder a la grabación. Entonces, si me mandan ahí, yo les mando el link. Bueno, ¿preguntas sobre esto, chicos? Creo que la clase que viene conmigo no, tienen con Quintero, tienen el práctico de agua. Yo ya subí los apuntes. Me está faltando el de incendio, que lo voy a subir mañana a la mañana. Pero los otros ya están subidos todos. Si no hay consultas. Profe, lo de sala de bombas y eso lo vemos después de post clase con Quinteros o... Tengo que hablar con el ingeniero Adolfo. Porque, digamos, porque la incendio está armada, es bastante largo el tema. Y para mecánico lo damos en 4 clases. Pusimos, no se daba antes, le pusimos una clase para industrial, para dar el tema, entonces lo que doy son básicamente los parámetros básicos. Para ver en detalle necesito muchas más clases. Entonces, creo que hay algunas clases extra y tengo que hablar con Adolfo si puede agregar una más para que veamos eso. En algún momento ya veremos cómo lo pasamos. Bueno. ¿Alguna más? Se han quedado callados todos.
Bueno. No, profe, todo claro. Bien, me voy entonces a descansar antes de que los efectos de la Sputnik se activen. Me han puesto la vacuna hace unas horas, así que vamos a ver, esperemos que no me dé fiebre ni nada de eso. Bueno, si hablo en ruso eso no es problema porque estudio ruso en la escuela de lengua, así que eso no me sorprendería. Pero espero que no me dé ninguna de las otras. Viene con afiliación al Partido Obrero. Eso. Sí. Me volví trosco. Tal cual. Voy a empezar a andar con el morral y vender pan con especia. Y voy a poner fotocopiadora. Bueno, chiste, aparte, siempre nos peleamos con los troscos. Bueno. Entonces, chicos, bueno, los veo, ya vemos si ponemos clase extra dentro de otra clase, la que viene es de Quintero. Si no, después de Arolfo, sigo yo. Viene Arolfo, les da gas y después volveré yo. Y después de eso está el parcial. Me dijo Arolfo que el parcial es después de gas, o sea, el parcial es de gas y agua. O sea que creo que hay 2 clases de gas antes de las vacaciones de julio y una después, una cosa así. Así que el parcial debe ser a final de agosto, debe ser el parcial. Fin de agosto, por ahí. Genial, profe. Muchas gracias. Profe, Gracias, última profe. pregunta. Bueno, hasta luego.